El olor a hierro oxidado y madera podrida llenaba el aire, mientras la pesada puerta del sótano se abría con un chirrido. El alguacil Elias Carter se quedó helado en los escalones, con la linterna en la mano, conteniendo la respiración, mientras el haz de luz barría el sótano. Unas cadenas tintinearon débilmente en la oscuridad, seguidas de un gemido tan bajo que sonó como el aliento de la misma muerte. Luego, unos ojos, docenas de ojos aterrorizados, le devolvieron el brillo. 47 niños, sus figuras, esqueléticas agazapadas contra los húmedos muros de piedra, cada uno atado con grilletes de hierro que se habían hundido profundamente en su carne. Por un largo momento, Elias no pudo moverse. Su mano temblaba en el mango de la linterna, proyectando un brillo vacilante sobre rostros pálidos por el hambre y el miedo, con los labios agrietados y sangrantes. Uno de los chicos mayores, de no más de 14 años, abrió la boca como para hablar, pero solo escapó un graznido seco detrás de Elias. El ayudante Thomas avanzó a trompicones, murmurando una oración en voz baja. Nadie en el condado de Chesterfield había visto algo así. La familia Henderson era conocida por ser ricos terratenientes, orgullosos e intocables. La gente susurraba sobre sus extraños hábitos y su casa alta y silenciosa en la colina, pero nada había preparado a nadie para esta escena. Elias se acercó, sus botas crujiendo sobre huesos pequeños, esparcidos como juguetes desechados en el suelo frío. Tragó saliva. ¿Quién les hizo esto?, preguntó, aunque su voz se sintió como una intrusa en aquel silencio sofocante. Una niña pequeña, con el pelo negro y enmarañado, se estremeció al oír el sonido. Escondiendo la cara tras sus huesudas rodillas, Elias se giró bruscamente al oír unos pasos crujir arriba. La finca de los Henderson había estado en silencio cuando llegaron, con la puerta principal entreabierta. Pero ahora el sonido de movimiento sugería que alguien todavía estaba aquí. Le hizo un gesto a Thomas para que se quedara con los niños y subió sigilosamente las escaleras con el corazón palpitante. El pasillo de arriba olía ligeramente a lavanda, enmascarando algo mucho peor, algo metálico, como sangre seca. Los retratos de los antepasados, Henderson lo observaban con ojos pintados, sus marcos torcidos como si la propia casa contuviera la respiración. En el salón encontró a Margaret Henderson de pie junto a la chimenea, con las manos entrelazadas, tranquilamente frente a su vestido impecable. Su pálido rostro no mostraba ni conmoción ni miedo, solo una fría sonrisa que heló a Elias hasta los huesos. «Los has encontrado», dijo en voz baja, como si lo hubiera estado esperando. La mandíbula de Elias se tensó. «¿Por qué?», exigió, su voz rompiendo el silencio como un trueno. Margaret inclinó la cabeza, su expresión casi compasiva. «Porque nadie más lo haría», susurró, aunque el significado de sus palabras seguía siendo retorcido y poco claro, antes de que Elias pudiera dar un paso hacia ella. Oyó una puerta cerrarse de golpe en la parte trasera de la casa. Alguien estaba corriendo. Corrió hacia el sonido, sus botas resonando contra el suelo de madera. La linterna parpadeando salvajemente mientras se movía por los pasillos laberínticos. Vio una sombra desaparecer en la cocina y luego la puerta del sótano se cerró de golpe otra vez. Elias apretó los dientes, sabiendo que la casa era más grande y oscura de lo que parecía desde fuera. Cada rincón se sentía vivo con secretos, cada pasillo bordeado de susurros. Cuando regresó al sótano, Thomas estaba pálido y temblando. «Elias, 2 de ellos están muertos», susurró Thomas, señalando hacia la esquina más alejada, donde 2 pequeños cuerpos yacían inmóviles. Los otros niños miraban sin expresión, demasiado débiles para llorar. «Tenemos que sacarlos de aquí», murmuró Elias, pero al acercarse a las cadenas, se dio cuenta de que no eran ataduras ordinarias. Los grilletes estaban atornillados a la piedra, sellados con cerraduras de hierro oxidado que parecían tener décadas. «Encuentra las llaves», ladró Elias, examinando la habitación, pero no había nada, ni herramientas, ni señales de comida o agua. De repente, uno de los niños, un niño frágil con los ojos hundidos, agarró la mengue de Elias con dedos temblorosos. Su voz era apenas audible. «Ella alimenta las paredes», murmuró, con los ojos clavados en la piedra húmeda que los rodeaba. Elias sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Quiso preguntar qué quería decir el niño, pero este se desplomó antes de que pudiera volver a hablar. Afuera, una tormenta comenzaba a gestarse. El viento sacudiendo las contraventanas de la casa
La finca de los Henderson se cernía como un depredador contra el cielo que se oscurecía. Elías sabía que esto era solo el principio. Algo mucho peor que el hambre y la crueldad vivía dentro de estas paredes, y fuera lo que fuera, había estado creciendo durante años, invisible para la gente del pueblo que pensaba que los Henderson eran solo otra familia rica. Mientras levantaba al niño en sus brazos, Elías no podía quitarse la sensación de que estaban siendo observados, no solo por los vivos, sino por algo completamente diferente. La linterna parpadeó de nuevo, y desde el extremo más alejado del sótano llegó el sonido más débil, un chirrido metálico seguido de un susurro. Elías se quedó helado. No provenía de los niños. Venía de detrás de la pared. El sonido detrás de la pared se hizo más fuerte, un chirrido de metal arrastrándose contra la piedra, seguido de un golpeteo rítmico y débil. Como si algo al otro lado intentara salir. Elías dejó al niño, inconsciente en el suelo con cuidado, y levantó la linterna, cuya tenue luz temblaba sobre la superficie húmeda y agrietada de la pared del sótano. El ayudante Thomas tragó saliva, aferrando su rifle como si fuera lo único que le impedía perder los nervios. ¿Qué demonios es eso?, susurró. Elías no respondió. Se acercó, pasando los dedos por las piedras. Estaban más frías aquí que en cualquier otra parte del sótano, húmedas al tacto, como si algo se filtrara desde más allá. Una de las chicas mayores, con el rostro pálido pero los ojos oscuros e inexpresivos, habló de repente con voz ronca. No lo abran, graznó. Todos se giraron hacia ella, sorprendidos. Estaba temblando, sus delgados brazos marcados con moretones donde las cadenas se clavaban en su piel. Ella dijo que, si escuchamos a las paredes, también nos llevarán a nosotros, añadió la chica, con la mirada fija en la pared como si viera algo que nadie más podía ver. Elías se agachó frente a ella. ¿Quién dijo eso? Margaret Henderson. La chica negó lentamente con la cabeza. Ella no. La otra. La que no tiene nombre. Thomas retrocedió hacia las escaleras, el miedo grabado en cada línea de su rostro. Elías. Tenemos que sacar a estos niños de aquí antes de ponernos a investigar. He oído historias sobre esta casa, sabes que sí. Mi padre me dijo. Se detuvo a mitad de la frase cuando un golpe agudo y resonante retumbó desde detrás de la pared, lo suficientemente fuerte como para hacer tintinear las cadenas. Varios niños gritaron, algunos intentando desesperadamente liberar sus manos encadenadas. El pulso de Elías se aceleró. Sintió el impulso de retroceder, pero lo combatió. No iba a irse, sin entender que escondía este lugar. Encuentra algo para romper estas cerraduras, ordenó Elías. Thomas dudó, pero asintió, buscando en los estantes que bordeaban el extremo de la habitación. Estaban cubiertos de polvo y telarañas, llenos de frascos con sustancias oscuras y no identificables, conservas o quizás algo mucho peor. Mientras Thomas buscaba, Elías notó un cofre de madera en la esquina, medio enterrado bajo un montón de mantas enmohecidas. Lo sacó a rastras y lo forzó para abrirlo. Dentro había herramientas, martillos oxidados, clavos de hierro y llaves tan viejas que parecían hechas a mano. Entre ellas había una pila de cartas, atadas con una cinta negra, su papel amarillento. Por la edad Elías cogió las cartas, sintiendo la textura quebradiza del papel. La primera llevaba una fecha en 1814, 20 años antes de ese día. Sus ojos recorrieron rápidamente la tinta desvaída, las voces han vuelto. No puedo silenciarlas. Margaret dice que los niños la mantendrán satisfecha, pero ¿cuántos más tendrá que haber antes de que duerma? Sus manos se apretaron sobre la carta. ¿Qué es esto?, murmuró, antes de que pudiera seguir leyendo. Un grito de Thomas lo devolvió a la realidad. Elías, aquí. Thomas había encontrado un juego de llaves que coincidía con las cerraduras de las cadenas de los niños. Empezaron a trabajar rápidamente, liberando a los niños uno por uno. Algunos se desplomaron en cuanto le soltaron las muñecas. Demasiado débiles para estar de pie, Elías miró sus rostros, cada uno demacrado, con los ojos hundidos, pero todavía vivos. No podía imaginar cuánto tiempo habían estado allí abajo, mientras liberaba a un niño pequeño de mejillas hundidas. Elías susurró, ¿te hicieron daño? El niño solo señaló hacia la pared. Elías siguió el gesto y vio algo nuevo, pequeños arañazos grabados en la piedra como marcas de uñas, formando patrones que parecían casi símbolos. Entonces, con un estruendo repentino, un panel en la pared del fondo estalló hacia afuera.
Los niños gritaron. Una forma oscura cayó hacia adelante. Humana, pero apenas. Era un hombre lolo. ¿Qué quedaba de él, con la piel tensa sobre los huesos, los ojos tan hundidos que parecían pozos oscuros? Su boca se abrió en un grito silencioso, mientras se desplomaba en el suelo. Elías saltó hacia adelante, iluminando la figura con la linterna. Los labios del hombre se movieron. Pero solo salió un susurro entrecortado: no la dejes entrar. No. Luego su cuerpo quedó inmóvil, la habitación se sumió en el caos. Algunos de los niños lloraban histéricamente, otros intentaban arrastrarse para alejarse. Las manos de Thomas temblaban tanto que casi se le caen las llaves. ¿Qué diablos está pasando aquí, Elías? ¿Qué es esto? Elías negó con la cabeza. No lo sabía. Todo lo que podía hacer era seguir moviéndose. Llévalos arriba, ordenó Daora, mientras conducían a los niños liberados hacia las escaleras. Elías miró hacia el agujero abierto en la pared. Más allá había un estrecho túnel que conducía a una oscuridad más profunda. El hedor que emanaba de él era nauseabundo, como una mezcla de sangre y podredumbre que había estado fermentando durante décadas. Una luz tenue parpadeó en lo más profundo. Aunque no podía decir si era una linterna o solo un juego de esos ojos, la voz de Margaret Henderson resonó de repente desde arriba, tranquila y fría. Alguacil Carter, no debería haber abierto mis puertas. Algunas cosas están destinadas a permanecer enterradas. Elías sintió que su agarre en la linterna se tensaba. Sabía que esto no había terminado. Lo que fuera que estuviera ahí abajo, en ese túnel, estaba ligado a la oscuridad de la familia Henderson. Y acababa de dar el primer paso hacia algo mucho más siniestro de lo que podría haber imaginado. Elías se quedó paralizado entre dos horrores: los niños quejumbrosos a su espalda y el túnel oscuro y abierto ante él. Un pasadizo que parecía respirar por sí mismo. El aire viciado que ascendía de él se sentía casi vivo, trayendo consigo susurros que no podía entender del todo. Como voces que hablaban desde debajo de la tierra. Sus instintos le decían que sacara a todos de esa casa antes de que cayera la noche por completo, pero otra parte de él, la que siempre había necesitado respuestas. Sabía que la verdad de este lugar yacía en algún lugar de ese túnel. La voz de Margaret Henderson volvía a oírse desde el piso de arriba, firme y inquebrantable. Déjelos, alguacil. Ahora pertenecen a la casa. Y usted también. Si sigue insistiendo. Elías apretó la mandíbula y miró a Thomas. Lleva a los niños afuera. A todos. Yo me encargaré de ella. Thomas dudó, sus ojos moviéndose nerviosamente hacia el túnel. Elías, no pensarás quedarte aquí solo. ¿Viste lo que salió de esa pared? Elías agarró firmemente el hombro de Thomas. Sácalos. Es una orden. Thomas, pálido y tembloroso, comenzó a guiar a los niños escaleras arriba, de dos en dos, cargando a los que no podían caminar. Sus débiles gemidos y pies arrastrándose se desvanecieron al llegar al piso principal. Elías se quedó solo en el sótano, con la luz parpadeante de la linterna y el cuerpo roto del hombre que había caído del túnel. Se agachó a su lado, buscando cualquier signo de vida. La piel del hombre estaba fría, pero cuando Elías acercó su oído, oyó un aliento débil y húmedo. Los ojos del hombre se movieron débilmente hacia él. Y sus labios se movieron. Elías se inclinó más. ¿Quién te hizo esto?, susurró. La respuesta fue apenas un suspiro, pero la escuchó ella. Alimenta las paredes. Con nosotros. Antes de que Elías pudiera preguntar más. Un golpe sordo desde arriba sacudió el polvo del techo. Agarró la linterna y subió las escaleras de dos en dos, con el corazón palpitando. En el pasillo, los niños estaban acurrucados juntos, con Thomas haciendo guardia con su rifle en alto. Margaret Henderson estaba al final del corredor. Su vestido blanco brillando débilmente a la luz de la linterna. Sus manos juntas como si estuviera rezando. Pero su sonrisa amplia, sin parpadear y demasiado tranquila, era cualquier cosa menos santa. Lo ha arruinado todo, dijo en voz baja. Su voz resonando en la casa silenciosa. ¿Cree que sobrevivirán sin este lugar? Están atados aquí. Cada alma que saca de esta casa deja algo atrás. Sus palabras enviaron un escalofrío a Elías. Son niños, no propiedad, dijo, acercándose. Y sea lo que sea que les haya hecho, responderá por ello. Margaret inclinó la cabeza. ¿Responder? ¿Ante quién? ¿La ley? Soltó una risa suave que erizó los pelos del cuello de Elías. La ley pertenece a los hombres.
Esta casa pertenece a algo mucho más antiguo. Lo ha oído, ¿verdad? Las paredes llamando. Ahora conocen su nombre. Elías apretó su agarre en la linterna. ¿Dónde está su marido? ¿Dónde está Samuel Henderson? Por primera vez, el rostro de Margaret se contrajo, un destello de algo parecido a la ira. Está con la casa, susurró. Y pronto entenderá por qué nunca se fue. De repente, la puerta principal se cerró de golpe con una fuerza violenta. Sacudiendo toda la estructura, Thomas se estremeció. Levantando su rifle. Elías. Hay alguien afuera. Pero cuando Elías se giró hacia las ventanas, todo lo que vio fue oscuridad, como si las nubes de tormenta se hubieran tragado el mundo exterior. El viento aullaba. Y por un momento, sonó casi como niños gritando. Margaret retrocedió hacia las sombras. «Se ha llevado lo que pertenece aquí», murmuró. «La casa no le dejará irse tan fácilmente». Luego desapareció en el oscuro corredor, sus pasos silenciosos. Elías maldijo en voz baja y se volvió hacia Thomas. «Llévalos al carruaje. Yo la encontraré». Pero Thomas negó con la cabeza. «Elías, las puertas no se abren». «Ya lo intenté». Señaló hacia el vestíbulo, donde las pesadas puertas de roble permanecían selladas como si estuvieran soldadas. Elías se acercó y tiró de las manijas, pero no se movieron. Se sentía como si algo del otro lado las estuviera manteniendo cerradas. Luego, desde el sótano, regresó el sonido de raspado, más fuerte. Más insistente. Algo se movía en el túnel. Elías y Thomas intercambiaron una mirada sombría. «Tenemos que salir ahora», murmuró Thomas. «Si no podemos usar la puerta principal, tal vez haya una forma de salir por las cocinas traseras o los establos». Pero antes de que pudieran moverse, una de las niñas, una pequeña de cabello rubio pálido, gritó. Estaba mirando la escalera, señalando. Elías se giró justo a tiempo para ver una figura subiendo a gatas desde el sótano. No era Margaret. Ni siquiera era del todo humano. La luz de la linterna reveló un rostro estirado y delgado, la boca torcida en una sonrisa antinatural, los ojos negros como el carbón. La cosa dejó escapar un aliento bajo y traqueteante y comenzó a arrastrarse escaleras arriba. Elías levantó la linterna. Pero la visión lo congeló por un momento demasiado largo. Lo que fuera que había en esta casa no era solo crueldad, era algo más antiguo, más profundo y hambriento. Los besudos dedos de la criatura se aferraron a los escalones de madera, cada uña raspando con un sonido que hizo que los niños gritaran y se pegaran a las paredes. Elías salió de su conmoción y tiró de Thomas hacia atrás. «Mantén a los niños detrás de ti», ladró. Levantando la linterna en alto, la luz parpadeante iluminó por completo su rostro, una calavera hueca, de hombre, pero la piel no estaba podrida, estaba tan tensa que parecía tallada. Su boca se abrió más, imposiblemente ancha, revelando encías ennegrecidas y dientes como astillas. Elías agarró un atizador de chimenea oxidado de un soporte cercano. Su mano resbaladiza por el sudor, la criatura siseó un sonido bajo, casi un susurro, como si se burlara de él. Luego, de repente, dejó de moverse y inclinó la cabeza, escuchando algo más allá de ellos. Desde el techo, la casa misma gimió un crujido largo y lúgubre, como si las vigas estuvieran vivas. La voz de Margaret Henderson llegó débilmente desde algún lugar profundo de la casa. «No le hagas daño, me pertenece». La criatura se congeló, luego comenzó a retroceder lentamente, bajando los escalones como si obedeciera sus palabras. El pecho de Elías subía y bajaba rápidamente. Su agarre firme en el atizador. «Por el amor de Dios», murmuró. Se volvió hacia Thomas. «Lleva a todos a la cocina. Ahora, encontraremos otra salida». Thomas asintió y condujo a los niños por el pasillo. Algunos sollozaban en silencio. Otros estaban demasiado aturdidos para moverse. Elías los siguió, pero al pasar por uno de los salones, un ruido repentino lo detuvo. Era una música tenue, como un piano tocando una sola melodía inquietante. Se giró, mirando hacia la oscuridad de la habitación. No había nadie allí, pero la música persistía, débil y fantasmal. Las teclas se movían solas, presionándose como si una mano invisible las tocara. Elías apretó los dientes. «Margaret», gritó. «¿Dónde estás?» La música se detuvo abruptamente y el silencio que siguió se sintió más pesado que el sonido. Retrocedió. Reuniéndose con Thomas y los niños en la cocina, la puerta
de la cocina, que debería haber conducido a los jardines traseros, estaba cerrada con cerrojo desde el exterior. Elías intentó forzarla, pero no cedió. Hay una puerta de la bodega cerca de los establos, dijo Tomás rápidamente. Quizás podamos pasar por allí. Elías asintió. Quédate con ellos. Yo iré a revisar primero. Pero al volverse hacia el pasillo, notó que una de las niñas, la misma de cabello rubio pálido que había gritado, antes estaba apartada del grupo, mirándolo con ojos grandes y vidriosos. La casa no deja que nadie se vaya, susurró. Elías se arrodilló a su lado. Su voz suave a pesar del pánico en su pecho. ¿Qué quieres decir, cariño? Sus pequeñas manos temblaban. Ella nos dijo, si lo intentamos, las paredes nos comerán. Siempre están escuchando. Antes de que Elías pudiera responder, un fuerte estruendo sacudió toda la casa. El suelo tembló como si algo pesado hubiera caído. Tomás levantó su rifle, pero los niños se encogieron, tapándose los oídos como si supieran lo que vendría. Después, un sonido profundo y gutural, mitad gruñido, mitad lamento, se elevó desde debajo del suelo. Los instintos de Elías le gritaban que corriera, pero se obligó a avanzar hacia el pasillo que conducía a los establos. El corredor parecía más largo que antes, las paredes cerrándose como una garganta. Llegó a la puerta de los establos, la abrió de un empujón y se quedó helado. Los establos estaban vacíos, ni caballos, ni herramientas, ni siquiera el olor a heno, solo vigas de madera desnudas y tierra. Pero en el centro de la habitación había algo que le heló la sangre, un círculo de zapatos pequeños, docenas de ellos, dispuestos en un círculo perfecto. Eran zapatos de niños, gastados, agrietados y cubiertos de barro seco. Dentro del círculo se habían arañado símbolos en la tierra, extrañas marcas que no parecían ni inglés ni ningún idioma que Elías conociera. Alguacil, llamó Tomás desde atrás, tenemos que salir. Ahora. Elías se volvió con el rostro pálido. Quería decir algo, pero entonces la puerta detrás de Tomás se cerró de golpe, atrapándolos. La linterna parpadeó y se apagó, sumiendo el pasillo en la oscuridad, y entonces, en esa negrura sofocante, la voz de Margaret regresó, suave, casi maternal. No puedes salvarlos a todos. Alguacil. Algunos ya son míos. El corazón de Elías retumbaba en sus oídos. Golpeó la linterna, forzándola a encenderse de nuevo, y cuando la llama prendió, vio algo de pie, al final del pasillo. No era Margaret, era Samuel Henderson, o lo que quedaba de él. Sus ojos eran cuencas vacías, su piel de un pálor grisáceo, pero estaba allí, sonriendo como si la muerte nunca lo hubiera reclamado bienvenido. Grazno Samuel. La casa te ha estado esperando. Samuel. Henderson avanzó, sus pies descalzos, arrastrándose por el suelo de madera, dejando leves rastros de algo oscuro a su paso. Su sonrisa nunca flaqueó, y aunque sus labios se movían ligeramente, su voz provenía de todas partes a la vez, resonando por el corredor como si las propias paredes hablaran. Has traído luz donde no debería haberla, graznó, con sus ojos huecos fijos en Elías. ¿Crees que estos niños son tuyos para salvarlos? Ya han sido devorados. La casa nunca suelta lo que es suyo. Elías levantó instintivamente el atizador, aunque la visión del cuerpo cadavérico de Samuel le revolvió el estómago. Atrás, advirtió Elías, su voz temblando a pesar de su intento de autoridad. Tomás dio un paso adelante, con su rifle apuntando. Alguacil, si eso es su nombre, no está vivo. Lo juro, dispararé si se acerca más. Pero Samuel solo inclinó la cabeza, su sonrisa estirándose de forma antinatural. No puedes matar lo que la casa ha tomado, susurró. ¿Crees que no lo he intentado? Sin previo aviso, Samuel se abalanzó. Tomás disparó, el estruendo ensordecedor en el espacio cerrado, pero la figura no cayó. La bala lo atravesó como si Samuel fuera humo y sombra, en lugar de carne. La criatura se estrelló contra Tomás, derribándolo hacia atrás. Elías blandió el atizador, golpeando a Samuel directamente en la cabeza, pero el golpe se sintió como golpear piedra. Samuel no sangró, no se inmutó, solo miró fijamente, esas cuencas huecas ardiendo con algo invisible. Lleva a los niños hacia atrás, gritó Elías, interponiéndose entre la cosa y el aterrorizado grupo. Tomás se levantó a trompicones, recargando con manos temblorosas. Los niños lloraban, aferrándose unos a otros, con los ojos desorbitados por el terror. No podemos quedarnos en la casa, dijo Elías con los dientes apretados, su mente acelerada.
Tenemos que encontrar otra salida, aunque signifique romper las paredes. Ante esas palabras, la sonrisa de Samuel se desvaneció, reemplazada por un gruñido frío. Las paredes tienen hambre, dijo, su voz un gruñido bajo. Si las rompes, también te llevarán a ti. Las luces de arriba parpadearon. Y de repente el suelo bajo Elías se estremeció. Las tablas se agrietaron ligeramente y de entre los huecos, una extraña sustancia parecida al alquitrán comenzó a filtrarse hacia arriba. Pulsaba como si estuviera viva. Thomas disparó de nuevo, esta vez apuntando al pecho de Samuel. Pero la bala lo atravesó y se alojó en la pared del fondo. Samuel ni siquiera disminuyó la velocidad. En cambio, retrocedió hacia las sombras, su forma disolviéndose en la propia madera, desapareciendo como si la casa se lo hubiera tragado entero. Por un momento, el único sonido fue la respiración de pánico de los niños y el gemido lejano de la casa. Elías se volvió hacia Thomas. Tenemos que movernos ya. Agarró a 2 de los niños más débiles, llevándolos hacia la parte trasera de la cocina. La vieja puerta de servicio parecía lo suficientemente frágil como para romperla. Con una patada rápida, la madera podrida se astilló, abriéndose a un estrecho pasadizo de piedra que conducía a lo que una vez debió ser el ahumadero. El grupo se apresuró a pasar, pero al llegar al patio exterior, vieron la valla que rodeaba la propiedad. Era alta, reforzada con púas de hierro. La escalaremos, dijo Elías, buscando una forma de pasar. Pero los niños estaban demasiado débiles. Algunos apenas podían mantenerse en pie. Se volvió hacia Thomas. Ayúdalos a subir uno por uno. Yo vigilaré. Thomas asintió, pero cuando comenzó a levantar al primer niño, un zumbido bajo llenó el aire, elevándose a un tono nauseabundo. Elías se giró, con el estómago revuelto. Las ventanas de la casa Henderson brillaban débilmente, como si estuvieran iluminadas desde dentro por el fuego. Formas se movían detrás del cristal, sombras de niños, docenas de ellos, aunque casi todos estaban ahora fuera al alguacil, susurró uno de los chicos mayores, con la voz temblorosa. Esos no somos nosotros. Son los que nunca se fueron. Antes de que Elías pudiera responder, la puerta principal de la casa se abrió de golpe y Margaret Henderson salió. Parecía intacta por el tiempo y el miedo. Su vestido blanco fluyendo como niebla en el viento del atardecer. En sus manos, sostenía una llave de hierro oxidado del tamaño de una daga. Sus ojos se clavaron en Elías. «Te estás llevando lo que me pertenece», dijo en voz baja. Su voz casi amable. «¿Crees que eres el primero en intentarlo?» Elías dejó a los niños en el suelo con cuidado y dio un paso adelante. «Estos niños no son tuyos. Sea lo que sea esto, termina esta noche». La sonrisa de Margaret se desvaneció, reemplazada por algo más oscuro. «Entonces morirás con ellos», susurró, el suelo bajo sus pies tembló y de la tierra alrededor del patio. Pálidas manos comenzaron a abrirse paso hacia arriba. Docenas de ellas, pequeñas, delgadas, infantiles, emergieron de la tierra, agarrando sus tobillos, tirando con una fuerza antinatural. Los niños gritaron, tratando de liberarse. Elías blandió el atizador, aplastando una de las manos esqueléticas, pero por cada una que rompía, aparecían 2 más. «Thomas, pásalos por encima de la valla», gritó Elías. Thomas gruñó, levantando a un niño por encima de las púas, ignorando la sangre que goteaba de sus propios brazos arañados. «Vamos. Vamos», Margaret observaba su expresión serena mientras el caos estallaba a su alrededor. «No puede salvarlos a todos», alguacil dijo. «La casa tomará lo que se le debe. Siempre lo hace». Elías se giró para enfrentarla, con la respiración entrecortada. Podía sentir el suelo moverse bajo él, como si algo masivo se retorciera bajo la propiedad. Y entonces, desde lo más profundo de la casa, el túnel rugió, un sonido no humano. No animal, sino algo más antiguo, algo hambriento. Elías apretó el agarre en el atizador de hierro, sus nudillos blancos. El calor de la mirada de Margaret Henderson quemándole. El rugido del túnel se hizo más fuerte, vibrando a través de la tierra bajo sus pies. Los niños se aferraban a Thomas, quien luchaba por levantarlos sobre la valla, mientras las pálidas manos seguían brotando del suelo. «Váyase, alguacil. Yo los detendré», gritó Thomas, pateando los brazos esqueléticos, su rifle inútil, contra algo que no estaba realmente vivo. Pero Elías no estaba listo para huir. Todavía no.
Margaret permanecía perfectamente quieta, su vestido intacto por el barro y el caos, su expresión tranquila, como si estuviera observando algo inevitable. No lo entiende, dijo, su voz casi compasiva. Estos niños no son víctimas, son ofrendas. Sin ellos, esta casa nunca dormirá. ¿Sabe cuántas vidas costó construir esta tierra? ¿Sabe lo que fue enterrado aquí mucho antes del nombre? Henderson. Elias dio un paso adelante, el atizador apuntado como un arma. No me importan sus retorcidas historias. Lo sacaré de aquí y usted enfrentará lo que ha hecho. Margaret inclinó la cabeza, una fría sonrisa formándose en sus labios. ¿Cree que puede luchar contra la casa? ¿Cree que puede luchar contra él? Antes de que Elias pudiera responder, el suelo se agrietó bajo él, una fisura que recorrió el patio como un rayo. Apenas saltó hacia atrás cuando un lodo negro burbujeó desde la grieta, trayendo consigo un hedor tan nauseabundo que le quemó las fosas nasales. De la grieta surgió una forma, masiva y sin forma, como un cuerpo de alquitrán con rostros presionando contra su superficie, rostros de niños, retorcidos en gritos silenciosos. La sangre de Elias se heló, los niños chillaron, Thomas maldiciendo, en voz baja, mientras empujaba a otro niño por encima de la valla. Elias, si no nos vamos ahora, estamos muertos, bramó Thomas. Pero los ojos de Elias estaban fijos en Margaret. Ella no tenía miedo, sonreía, con los brazos extendidos hacia la masa negra. Lo ve ahora, alguacil. Esto es más antiguo, que usted o yo. La casa lo alimenta y él me alimenta a mí. Le he dado todo y me ha dado poder. El lodo negro se abalanzó hacia adelante, sus grotescos rostros formándose y colapsando como olas. Elias blandió el atizador, golpeando uno de los tentáculos que se extendían. Pero el golpe no hizo nada, lo atravesó como si golpeara humo espeso. «Sácalos», le gritó Elias a Thomas, con la voz ronca. «Yo distraeré a esta cosa». Thomas dudó, pero sabía que Elias lo decía en serio. «Morirás aquí», le gritó Thomas, levantando a un niño llorando por encima de la valla. «Mejor yo que ellos», espetó Elias. Sin apartar la vista de Margaret, Margaret dio un lento paso adelante, su expresión serena. «No puede salvarlos, alguacil. Incluso si se van, siempre oirán a la casa llamar. Nunca olvida lo que le pertenece». Levantó la llave de hierro en su mano, y la masa negra rugió, avanzando hacia Elias. Apenas rodó a un lado, la cosa se estrelló contra el suelo donde había estado, agrietando la tierra como un látigo. Elias se tambaleó hasta ponerse de pie. El atizador resbaladizo por el barro y la sangre de las manos esqueléticas que había aplastado. Su respiración era entrecortada. «¿Qué es esta cosa?», exigió. Los ojos de Margaret brillaron. «Es el alma de esta tierra, alguacil, la ira de lo que fue enterrado aquí. Los muertos que fueron olvidados. Los niños lo mantienen tranquilo. Sin ellos, devoraría todo». Por un breve momento, Elias vio algo en sus ojos, no locura, sino creencia. Realmente creía en lo que estaba diciendo. Eso la hacía aún más peligrosa. «Thomas, ya han pasado», llamó Elias, mirando hacia atrás. Thomas estaba ayudando al último de los niños, su rostro rojo por el esfuerzo. «Solo falta uno», gritó. La masa negra se irguió de nuevo. Una forma imponente de oscuridad retorcida y rostros huecos. Elias apretó los dientes, apretando el agarre del atizador, pero entonces sus ojos se posaron en la llave de Margaret. No sabía por qué, pero sintió la certeza de que era la fuente de su control. Tal vez incluso de la propia casa. Sin dudarlo, cargó. Los ojos de Margaret se abrieron de sorpresa mientras Elias blandía el atizador con todas sus fuerzas. El metal golpeó su mano, enviando la llave de hierro a volar hacia el barro. Por primera vez, su fachada tranquila se resquebrajó y gritó un sonido lo suficientemente agudo como para cortar el rugido de la criatura. La masa negra vaciló, su forma colapsando ligeramente como si se debilitara. «Thomas, cógelos y corre», gritó Elias. Thomas no discutió. Agarró al último niño y comenzó a ayudar al grupo a pasar la valla, empujándolos hacia los árboles oscuros más allá. Pero Elias sabía que aún no se iba. Margaret estaba buscando la llave. A gatas, su vestido blanco ahora manchado de barro, se abalanzó pateándola más lejos de su alcance. «No sabes lo que has hecho», siseó ella, su voz temblando por primera vez. «Sin la llave, no hay nada que lo contenga. Se lo comerá todo. Cada alma en esta tierra, empezando por ti».
El lodo negro soltó un chillido ensordecedor, su forma ondulando violentamente. Elías agarró la llave del barro, su superficie cálida, casi ardiente. Por un momento, visiones destellaron en su mente, rostros de niños que nunca había visto, pasillos oscuros, paredes empapadas de sangre. Casi la suelta, pero se obligó a sujetarla. La casa detrás de ellos se estremeció, sus ventanas rompiéndose una por una. El aire se volvió denso, casi sólido. Y el suelo bajo sus botas pulsaba como algo vivo. Se dio cuenta de que Margaret tenía razón en una cosa: fuera lo que fuera, la casa era su prisión, y ahora le acababa de romper una parte de ella. Elías retrocedió tambaleándose, la llave de hierro quemándole la palma como un hierro candente. La masa negra huyó, su forma elevándose y colapsando como olas de tormenta. Cada vez que aparecía uno de sus grotescos rostros, sentía que intentaba atraerlo, susurrando promesas y amenazas con voces que no pertenecían a los vivos. Detrás de él, el último de los niños había sido empujado por encima de la valla, por Thomas, sus gritos resonando en la noche. «Alguacil, tenemos que irnos», gritó Thomas, pero Elías no se movió. Sabía que si se iban ahora, esta cosa no se detendría. Margaret se arrastraba por el barro, su vestido antes impecable, ahora rasgado y sucio, su rostro retorcido por la rabia. «Devuélvemela», gritó, señalando la llave. «¿Crees que puedes contenerlo sin mí? Te destrozará. Ni siquiera sabes cómo hablarle». Elías la miró con furia, agarrando el atizador en una mano y la llave en la otra. «Has alimentado a niños con él. Los has encadenado y dejado morir. No voy a hablarle, voy a acabar con él». Margaret se rió. Un sonido agudo y quebrado que atravesó el rugido de la criatura. ¿Acabar con él? «Alguacil, no se acaba con lo que existía mucho antes de que usted naciera. Está en las paredes, en las raíces de esta tierra. Cada Henderson le ha dado sangre. Es la única manera de evitar que la maldición se extienda». Sus palabras se retorcían en la cabeza de Elías, pero las apartó. La masa negra se abalanzó, sus tentáculos de lodo extendiéndose hacia él. Elías corrió hacia la casa. Si la cosa estaba atada a la finca Henderson, quizás la llave tenía que usarse allí. Detrás de él, Thomas gritó: «Elías, ¿qué estás haciendo? Tenemos que salir». Pero Elías no respondió. Abrió de un empujón la puerta destrozada de la cocina y entró corriendo. La casa estaba viva con ruidos ahora, paredes gimiendo, tablas del suelo doblándose, retratos estrellándose contra el suelo como si la propia casa se retorciera de ira. Elías corrió hacia las escaleras del sótano, con la llave apretada tan fuerte que le cortaba la piel. Descendió a la oscuridad, la linterna balanceándose salvajemente. El túnel que lo había aterrorizado antecedía allí sus paredes, goteando lodo negro. El hombre que había salido arrastrándose antes había desaparecido, dejando solo una mancha oscura en el suelo. El rugido de la criatura reverberaba desde lo más profundo del pasadizo, sacudiendo la piedra. «Vamos, entonces», murmuró Elías en voz baja. «Terminemos con esto». La voz de Margaret lo siguió por las escaleras, aguda y desesperada. «Alguacil, deténgase. No sabe lo que está haciendo. Esa llave no solo cierra puertas, alimenta la casa. Sin ella, la cosa en las paredes despertará y lo querrá todo. Si abre lo que está sellado allá abajo, nos condenará a todos». Elías la ignoró, aunque cada palabra se clavaba en su mente. Llegó a la entrada del túnel y vio algo extraño, grabado en el arco, símbolos tallados profundamente en la piedra, brillando débilmente como brasas. Coincidían con los símbolos que había visto en el círculo de zapatos de niños en el establo. La llave en su mano pareció vibrar mientras la sostenía, encajando perfectamente en una cerradura de hierro oxidado oculta dentro del arco. Una voz, ni masculina ni femenina, le susurró al oído. «Gírala», contuvo la respiración. La llave se sentía caliente, como si estuviera viva. Dudó, pero luego pensó en los rostros huecos de los niños, los huesos en el suelo del sótano y las décadas de maldad enterradas allí. La giró, la cerradura hizo clic y el túnel gimió como una bestia dolorida. Una puerta de piedra se deslizó para abrirse, revelando una cámara más allá. Elías entró, y se le revolvió el estómago. La habitación estaba llena de pequeñas cunas de madera, cada una manchada de oscuro. Cadenas colgaban del techo, y en el centro, un pozo masivo se abría, negro como la noche.
Del pozo, la masa negra surgió hacia arriba, más grande que antes, sus rostros ahora más claros, docenas de niños, todos gritando en silencio. Margaret apareció en la entrada del túnel. Su rostro pálido y surcado de lágrimas. «Idiota», gritó, «lo has liberado». Elías levantó el atizador, listo para golpear cualquier cosa que se acercara. La llave ardía en su mano como fuego. Y de repente lo entendió, no era solo una herramienta para cerrar o abrir. Era un arma, pero tenía un precio. Sintió que la casa tiraba de él como si quisiera su fuerza, su vida de alguacil. La voz de Thomas sonó desde arriba. Débil pero urgente. Los niños están fuera, pero el suelo se está hundiendo. Tenemos que irnos ya. Elías se volvió hacia el pozo. La masa negra se erguió de nuevo, sus tentáculos chasqueando como látigos. Uno se estrelló contra la pared, a centímetros de su cabeza, astillando la piedra. Apretó los dientes, sosteniendo la llave. Brilló más intensamente, y la criatura retrocedió. Chillando. Margaret gritó de nuevo, esta vez con furia. Si lo destruyes, la casa te tomará a ti en su lugar. A Elías no le importó. Se acercó al borde del pozo, levantó la llave ardiente en alto y la hundió hacia abajo con todas sus fuerzas. En el momento en que el hierro tocó el pozo, la casa rugió, cada pared, cada viga, cada clavo gimió como si el mundo se estuviera acabando. En el momento en que la llave de hierro se hundió en el pozo, la cámara estalló con un rugido ensordecedor, que no era solo sonido, era una vibración que desgarró los huesos de Elías y le hizo castañetear los dientes. La masa negra se retorció violentamente, sus rostros torciéndose en una agonía silenciosa antes de emitir un coro de chillidos, tan agudos que cortaron el aire como cuchillas. Toda la casa Henderson se sacudió como si hubiera cobrado vida, las vigas gimiendo, las paredes agrietándose y el polvo lloviendo como ceniza. Elías retrocedió tambaleándose. La fuerza de la ira de la cosa casi lo derriba. La llave ardía, más caliente, quemándole la palma, pero no la soltó. La giró más profundamente en el pozo, sintiendo que algo cedía, como una cerradura rompiéndose. Un destello cegador de luz roja brotó del lodo negro, y por un momento vio todos los rostros claramente, cada niño que había desaparecido, sus ojos huecos mirándolo, suplicando silenciosamente por su liberación. Deitant, Deitant. El grito de Margaret resonó por el túnel mientras corría hacia él, su vestido blanco empapado en barro y sangre. Se abalanzó, pero Elías blandió el atizador, el hierro chocando contra su hombro y enviándola al suelo. Gritó de dolor, pero su voz fue ahogada por el chillido de la criatura mientras comenzaba a hundirse de nuevo en el pozo. Como si fuera arrastrada a un vacío más profundo, las paredes de la cámara se agrietaron, trozos de piedra colapsando, como si los cimientos de la casa se estuvieran desgarrando. Agua y lodo brotaron por las grietas, inundando el suelo. Elías tropezó, apenas manteniendo el equilibrio mientras el suelo se inclinaba. Desde arriba, la voz frenética de Thomas atravesó el caos, alguacil. La casa se está derrumbando. Sal de ahí. Elías apretó los dientes y sacó la llave del pozo. La masa negra se convulsionó una última vez antes de colapsar hacia adentro, desapareciendo en la oscuridad como un fuego moribundo. El silencio repentino fue casi peor que los gritos. Solo quedaba el sonido de la casa gimiendo, las vigas astillándose, mientras toda la estructura amenazaba con derrumbarse. Margaret, todavía en el suelo, miró a Elías con odio y algo parecido a la desesperación. Nos has condenado a todos. Graznó. Los niños que salvaste nunca serán libres. La casa los encontrará. Siempre lo hace. Y ahora te tomará a ti. Elías la ignoró, trepando sobre los escombros caídos hacia la entrada del túnel. Podía oír a Tomás gritándole. A los niños llorando fuera de la valla. Sus piernas se sentían pesadas, como si el propio suelo intentara retenerlo. Las paredes pulsaban, la madera hinchándose y doblándose como carne. Se forzó a seguir adelante, agarrando el atizador en una mano y la llave de hierro en la otra. Al llegar a las escaleras del sótano, un violento temblor sacudió la casa. La escalera se astilló detrás de él, los escalones cayendo en la oscuridad. Elías saltó, apenas alcanzando el marco de la puerta en la parte superior de las escaleras. Se levantó, tosiendo por el polvo y el humo que llenaban el aire. El pasillo
Era irreconocible, paredes abiertas, retratos caídos y ardiendo como si el fuego hubiera estallado desde el interior de la casa. El piano, que había oído antes, ahora tocaba solo, las teclas golpeando en notas frenéticas y discordantes. La voz de Margaret resonó desde el sótano, un grito que ya no sonaba humano de Elias. Rápido. Thomas estaba en la puerta trasera, agitando los brazos frenéticamente. Los niños se acurrucaban justo afuera, algunos descalzos y sangrando, pero vivos. Elias corrió hacia ellos, pero al llegar a la cocina, el suelo se derrumbó bajo él. Cayó con fuerza, aterrizando de lado, con un dolor agudo atravesándole las costillas. La llave de hierro se le escapó de la mano, deslizándose hacia un agujero irregular en el suelo. Se apresuró, abalanzándose sobre ella, sus dedos cerrándose alrededor del metal caliente, justo cuando algo desde la oscuridad de abajo le agarró la muñeca, una mano pálida y huesuda con demasiados dedos. Se soltó de un tirón, jadeando, y se arrastró hacia la puerta trasera. Thomas lo agarró del brazo, sacándolo al patio, justo cuando toda la pared de la cocina se dio con un estruendo atronador de afuera. Los niños gritaron mientras la casa Henderson parecía colapsar sobre sí misma, el techo hundiéndose, mientras humo negro salía por cada ventana. El suelo tembló como si algo profundo bajo la propiedad se retorciera, reacio a morir. Elias se tambaleó hasta ponerse de pie, con la llave de hierro apretada con fuerza. Y miró las ruinas humeantes. Por un momento creyó ver figuras moviéndose. Dentro de las llamas, pequeñas siluetas fantasmales de niños, sus ojos huecos fijos en él. Luego, tan repentinamente como aparecieron, se desvanecieron. Thomas se volvió hacia él, sin aliento. ¿Qué demonios fue eso, Elias?, preguntó. Elias miró la llave, ahora ennegrecida y agrietada, todavía cálida en su mano. No lo sé, dijo en voz baja, pero creo que aún no ha terminado con nosotros. Detrás de ellos, los últimos restos de la casa Henderson se derrumbaron en un montón de madera humeante y cenizas. La noche era ahora inquietantemente silenciosa, pero Elias sintió algo persistiendo en el aire, algo que no había sido destruido. Solo desatado, Elias ayudó a los niños a tropezar por el oscuro bosque más allá de los límites de la propiedad, sus rostros pálidos y atormentados. El aire de la noche era frío, pero no traía alivio, solo los susurros distantes y tristes que parecían seguirlos como sombras. Thomas llevaba al más pequeño, sus manos temblando mientras vigilaba al grupo. «Estamos a salvo ahora», susurró Thomas, aunque el miedo en sus ojos delataba la mentira. Pero Elias sabía que no era así. El calor agrietado de la llave todavía pulsaba en su bolsillo, un recordatorio constante de que la oscuridad no había sido vencida. Mientras caminaban, el bosque parecía cerrarse a su alrededor, ramas retorcidas, formando figuras en las sombras, destellos fugaces de rostros pálidos entre los árboles. Los niños temblaban, algunos aferrándose fuertemente unos a otros, otros mirando a la oscuridad como si esperaran que algo emergiera. «¿Crees que ha terminado?», preguntó un niño en voz baja. Elias se detuvo, mirando la débil luz de la luna que se filtraba a través del dosel. «No lo sé», admitió. «A veces. El mal no es algo que destruyes, es algo que contienes o a lo que sobrevives». Detrás de ellos, la tierra cerca de las ruinas se movió muy ligeramente, como si bajo las cenizas algo se agitara, esperando. Elias sintió que el peso de la llave se hacía más pesado con cada paso, una carga que no estaba seguro de estar preparado para llevar. Cuando los primeros rayos del amanecer atravesaron los árboles, Elias miró hacia atrás una vez más. La silueta de la finca Henderson había desaparecido, reemplazada solo por una cicatriz humeante en la tierra. Pero el silencio guardaba un secreto. Y Elias sabía que esto era solo el principio. ¿Serán libres alguna vez?, se preguntó en voz alta, ¿o está esta maldición destinada a seguirlos, sin importar a dónde vayan? Los niños lo miraron, con los ojos muy abiertos, como si entendieran la pregunta pero no conocieran la respuesta. Elias respiró hondo y dio un paso adelante, decidido a encontrar una